cosa. En algunos, como ver cómo pierde el Barça. Alaba la gloria de Jehová. Porque es el consuelo de que cuando pierde su equipo, pierde el equipo contrario. Y para ellos eso es un deleite. Miren, yo tenía una pasión que era el fútbol. Yo era bueno jugando al fútbol. Jugaba en un equipo filial del Madrid. Y cuando Dios me llamó a servir al Evangelio, mi padre es pastor, pero mi padre me decía, podríamos haber tenido la vida resuelta contigo. Y digo, ¿y qué mejor que tener la vida eterna resuelta con Cristo? Amén. Y vengo de casa y soy hijo de pastor. Yo no había nacido y mi padre ya estaba predicando el Evangelio. Pero saben, eso no me garantiza el que yo sea salvo. Amén. Porque lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no te da la garantía de haber nacido en una plaza de toros convertirte en un torero. O haber nacido en un aeropuerto ser un piloto de aviones. Por eso el haber nacido en un hogar cristiano no es la garantía, pero hay una promesa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Para el mundo se agotan los recursos, pero Dios es la fuente inagotable de todos los recursos. Y hoy Dios ponía una palabra en mi corazón. Me llevaba a meditar el Señor esta tarde estando en casa. Y el rato que meditaba el Señor, yo le decía, Dios mío, si tú me das una palabra, predicamos, si no, adoramos, glorificamos tu nombre. Porque no tiene que ser todos los días que ministre, porque no tiene que ser todos los días que predique. Y el Señor me decía, tengo una palabra para que compartas con la iglesia, para que compartas con mi gente. Y el título de esta palabra es Llegó Jesús. ¡Amén! Llegó Jesús. ¡Amén! Escuchen, uno puede esperar la visita de alguien famoso. Si viniera ahora el rey Felipe, seguramente que todos tendríamos cuestiones que presentarle, peticiones que hacerle. Pero escuchen, ha llegado alguien más importante que el rey Felipe. Ha llegado el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Cuando llega Jesús todo cambia. Por eso de la vida más arruinada, de la vida más destrozada, Dios la puede levantar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que por tantos años golpeó el diablo en tu vida, lo que tantas veces golpeó el enemigo en tu vida, hoy Dios quiere restaurarlo porque llegó Jesús. Amén. Y hay una historia bíblica que yo quiero enfocarme en esa historia para transmitirles esta palabra. El libro de Juan capítulo 5 narra la historia de un paralítico que está en un estanque llamado Betesda. La palabra del Señor habla algo claro y nítido. Y en este pasaje hay dos palabras que a mí me llaman la atención y sobresalen por encima de toda la escritura. Y es la palabra después de. Después de. ¿Saben? En una forma significativa está la palabra que aparece en este capítulo, en el capítulo 5 del libro de Juan. Y muchas veces esta palabra va asociada a nuestro vocabulario después de una mala experiencia. No suele ser habitualmente así, pero en la mayoría de las ocasiones siempre utilizamos la expresión después de aquel viaje no voy más por esa carretera, después de aquello no voy por al otro lado, después de aquello no, pero de una mala experiencia, después de qué. Y ahí hay una palabra que dice la Biblia, que dice después de qué. Pero miren, todo es diferente. Toda mala experiencia se termina cuando aparece Jesús. Cuando aparece Jesús todo es diferente. Por eso yo quiero que ustedes vean en el capítulo 1 del libro de Juan, Jesús se revela como el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el capítulo 2 se presenta como el Cristo social que se da a conocer a la sociedad. En el 3 se presenta como el Salvador de las almas. Y en el capítulo 4 se presenta como el Maestro Divino. Es impensable que después de 4 capítulos, en el capítulo 5, haya todavía una persona que no conoce a Jesús y está paralítico. Esto me llama la atención. ¿Y cómo es posible? Si Dios se revela a través de Jesucristo, su Hijo, a los hombres, y todavía hay alguien tirado en el suelo. Todo está basado en que no está enfocado en la verdad. Cuando alguien conoce a Cristo, conoce la verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad que conocemos no solamente nos hace libres del pecado, que es la primera atadura que se va del ser humano cuando conoce a Cristo. El pecado ya no tiene autoridad sobre los nacidos de nuevo. Pero no solamente hace eso, conocer la verdad, sino también que nos hace libres de nuestros complejos, de nuestros miedos y de nuestras frustraciones.
Por lo tanto, aquí hay un hombre que no conoce la verdad y sigue estando enfocado en un lugar diferente. Y el lugar en el que está enfocado no es otra cosa que no es Jesús, sino el estanque y el movimiento de las aguas y el ángel que viene de vez en cuando. Hoy vengo a hablarle de parte de Dios. No sé en qué lugar se habrá enfocado usted, qué tipo de enfoque habrá dimensionado a su visión, pero vengo a hablarle y a decirle que no es lo mismo vista que visión. La vista alcanza un límite, pero la visión de Dios se amplía a horizontes que todavía no conocemos. Por lo tanto, vengo a hablarte de parte de Dios. Llegó Jesús y por lo tanto tenemos que enfocarnos en la verdad que es Cristo. El enfoque del paralítico es el ángel, el agua y el estanque. Pero Jesús le pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Jesús se va al paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico ya la conocen: no tengo quien me meta. ¿Saben por qué? Porque él no conocía lo que Jesús estaba haciendo. Estaba tan enfocado en el estanque, tan enfocado en el agua, tan enfocado en el movimiento que el ángel produciría, que se olvidó de Jesús. Escúchenme bien, Dios no es un movimiento, Dios no es una moda, Dios no es una casualidad. Dios es un plan divino de salvación para el hombre y la mujer que se arrepiente de sus pecados. Y debemos de estar enfocados en la cruz para alcanzar la salvación. No es el pastor, no es el movimiento de la iglesia. El asistir al culto, fíjate lo que te voy a decir, muchos me dirán loco. El asistir al culto no te salva porque Dios es más grande que un culto. Pero el sistema que nos han enseñado, la teología que nos han enseñado es: si te quieres salvar tienes que ir al culto. Pero ¿qué adelantamos ir al culto si llevamos una vida pecaminosa? El otro día decíamos que hay una inspiración de Alejandro Sanz: cuando nadie me ve, pero hay alguien desde el cielo que nos ve. Por eso el enfoque del paralítico era el estanque. Pero miren, el enfoque del paralítico era el estanque, pero Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él responde: no tengo quien me meta. Y hoy Dios quiere romper con protocolos, porque Dios está a punto de hacer un milagro. Ay, yo no sé cuántos me entendieron. Dios quiere romper con los protocolos porque Dios está a punto de hacer un milagro. Yo no sé cuántos creen a la palabra de Dios, pero yo le creo a Dios por encima de todo. ¿Y por qué quiere hacer Dios un milagro? Porque lo va a hacer no como nosotros queramos, sino como Él quiere hacerlo. Porque muchas veces queremos recibir el milagro bajo el sistema de la religión. ¿Y saben lo que es la religión? Todo aquello que honramos más que a Dios. Todo sistema, todo protocolo, toda forma de pensamiento cultural. Y vivimos muy arraigados a nuestra cultura. Es que porque soy tal, porque soy cual, pero es que mi cultura me dice. Pero Dios no es un Dios de cultura, Dios es un Dios de reino. Y hay un reino. La palabra reino quiere decir estado de gobierno. Y el estado de gobierno se rige por unas normas. Y las normas las pone Dios, no las ponemos los hombres. Por eso en el reino de Dios hay una forma de hablar, hay una forma de vestir, hay una forma de andar, hay una forma de comportarse. Si quieres estar en el reino es necesario que acates la voluntad de Dios. ¿Qué es la religión? Todo aquello que adoras o honras más que a Dios. La religión es el esfuerzo del hombre por querer agradar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No quieren entrar en detalle en qué es esa frase, pero si alguien lo quiere saber, que luego me lo pregunte, que se lo voy a decir. Nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y por eso tengo la valentía de predicarlo. Pero hay algo. El estanque de Betesda. El estanque de Betesda significa casa de misericordia. Y aquí seguramente que alguien diga: yo ya no voy más a esta iglesia ni escucho más a este pastor. Porque miren, hay algo que tenemos que entender. Y que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Miren, el estanque se llama Betesda, que significa casa de misericordia. Y aquí hay un problema. Y esto es lo que usted no puede razonar, porque si lo intenta razonar con el entendimiento humano se va a saltar los plomos. Pero miren,
Hay un problema y el problema es cuando los hijos de Dios vivimos de misericordia. Se me fueron todos. Me dejaron solito. Hay un problema que cuando los hijos de Dios viven de misericordia. Y yo se lo voy a explicar. Usted me dirá, pero pastor, la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Usted me dirá, pastor, es que la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Pero ¿saben? El dilema es que cuando usted entra en nuevo pacto ya no puede vivir de misericordia. Amén. Cuando usted entra en nuevo pacto ya no puede vivir de misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra misericordia en griego quiere decir pena. Y Dios no va a actuar en usted por pena. Dios va a hacer el milagro por gracia. Ay, yo no sé, pero miren, la misericordia Dios la va a usar para los impíos, para salvarlos. Para utilizarle a usted, a mí, como voceros en el terreno de la tierra, para predicarles el evangelio. Dios actuará en misericordia con ellos. Y el día de su venida tendrá misericordia de muchos. Pero los que alcanzaremos la venida de Jesucristo y el cielo lo vamos a hacer por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por méritos, no por pena, sino por la gracia divina de nuestro Dios. Por eso, Dios no va a hacer algo por usted por pena, Dios lo va a hacer por gracia. Porque si Dios lo tuviera que hacer por pena, imagínense qué Dios tan injusto. Con muchos tendría pena, misericordia, y a otros no les tendría misericordia, no les daría pena. Pero claro, en esos términos yo tengo que decirles que Dios actúa en nosotros por la gracia de Jesucristo. Y hay algo glorioso que yo quiero que ustedes entiendan. Ven, Jorge. Miren, esto es sorprendente, lo que Dios me enseñaba. Ustedes ven a mi hijo, ¿verdad? Él se merece el castigo del infierno, aun siendo pequeño, se merece el castigo del infierno. Dios no va a actuar en misericordia porque es su hijo. Dios va a actuar en gracia, ¿por qué? Porque ve a Jesucristo delante de él y ya no se le ve a él. Ve la sangre de su hijo Jesucristo y por lo tanto dice, lo tengo que amar porque está mi hijo delante de él. Esa es la gracia de Dios, que a pesar de merecer el castigo, a pesar de ser rebeldes, que no tenemos inocencia en nosotros y tenemos que ir al infierno, porque ese era nuestro destino, por la gracia de Jesucristo dándose en la cruz podemos ser aceptos delante de Dios Padre. Yo no sé cuántos aplauden a Dios por esto y se gozan. Dios te ve a través de la sangre de su Hijo. Y Dios no actúa en venganza o castigo porque te ama tanto, porque su Hijo se dio en la cruz por ti y por mí. Por eso, ahora los que estamos en el nuevo pacto somos hijos y tenemos herencia. Gracias, porque hay gente que ha escuchado y entendido. Los que estamos en el nuevo pacto somos hijos y tenemos herencia. Porque vengo a decirles que el pan es para todos, pero la herencia es solo para los hijos. Ay, miren, se lo voy a ilustrar con la palabra. En el libro de los evangelios hay una mujer llamada la mujer sirofenicia que se presenta delante de Jesús y le dice: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! Y Jesús no hace caso. ¿Saben por qué? Porque por ley solamente tenían el privilegio los judíos de nombrar hijo de David, y esta era una mujer extranjera de otra nación y no tenía el privilegio ni el derecho de decir hijo de David. Pero Jesús se vuelve por la insistencia de la mujer y le dice: ¿qué es lo que tiene, mujer? Y le dice: mi hija está gravemente enferma. Pero si tú oras y le dices: mujer, no es lícito quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. La llamó perrilla. Esto quiere decir animales domésticos de la casa. No la menospreció. Le dijo: eres un animal, pero de la casa. Pero la fe de la mujer fue tan insistente que le dijo: pero los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le responde y le dice: mujer, grande es tu fe. Vete, porque tu hija ha sido sana. Eso es pan. El milagro es para cualquiera que viene con necesidad. Pero la herencia del cielo, la corona de la vida, es solamente para los hijos. Por eso, si alguien viene con necesidad y necesita un milagro y Dios se lo quiere dar, gloria a Dios. Porque Dios actúa dándole pan. El milagro, la provisión, la bendición, el milagro, todo lo que usted me quiera decir, todo eso es pan.
Pero la herencia le pertenece solamente a los hijos. Amén. Y como les dije el otro día, el que es hijo tiene legalidad sobre las cosas de su padre. Pero quiero hablarles también de la herencia. Allí está un joven, un muchacho, que dice la Biblia, que ha ido donde su padre y le ha dicho: dame todo lo que me corresponde, que quiero ir a disfrutarlo. Este joven ha insistido en recibir la herencia sin haber muerto su padre. Pero atención a esto, le ha dado todo lo que le pertenecía, todo el dinero. Pero esto me encanta. Dice la Biblia que después de haber malgastado todo lo que tenía, se acordó mientras alimentaba a los cerdos y quería alimentarse de las algarrobas y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y dirá, ¿qué es lo que más te sorprende? Lo siguiente, se acordó de los jornaleros cuando tenía hambre, pero no se había olvidado que la casa era de su padre. Ay, yo no sé cuántos se están entendiendo, pero no sé de qué te estarás alimentando, de qué te habrás alimentado. Si posiblemente te has enfriado por causa del tiempo de la pandemia, si posiblemente te has enfriado porque no te has congregado y has querido alimentarte, sustentarte de lo que no es del cielo. Pero vengo a hablarte, la casa del Padre sigue estando abierta, la casa del Padre sigue estando abierta. Y hay algo que me llama la atención en toda esta escritura, y dice la Biblia que todos los días el Padre salía junto al camino a esperar a su hijo. Y todos les decían: pero si no va a volver, si se ha ido a vivir la vida. Pero aparecía un caminante y decía: ese no es mi hijo. Aparecía otro caminante y decía: ese no es mi hijo. Pero cuando apareció a lo lejos una persona desastrada, sucia, harapienta, él lo vio y dice la Biblia que salió corriendo y lo abrazó. Gloria a Dios. ¿Saben por qué hizo eso? Porque había una costumbre en Israel, que el hijo que deshonrara la casa del padre tenía que morir apedreado. Y lo que el padre no quería era que su hijo muriera. Amén. Ay, yo no sé cuántos se están entendiendo, pero hay alguien que dijo: yo soy el camino, y en medio de ese camino está la verdad, y en esa verdad encontraremos la vida que se llama Jesucristo. No sé cuántas veces te has apartado del camino, quizás tu visión no ha sido expandida o extendida para conocer lo que Dios tiene, pero vengo a hablarte que si vienes un poquito cansado, de alguna manera harapiento, sucio, vengo a decirte que la casa del Padre sigue estando abierta. El hijo se gastó el dinero, pero ¿cómo termina la escritura? Esto me encanta. Esta es la herencia. Esta es la herencia. Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el Padre amoroso, menos mal que el hermano pródigo no se encontró con el hermano mayor. Si se encuentra con el hermano mayor, le pega una paliza y lo manda al hospital. Pero se encontró con el Padre. Escúchenme bien, no nos encontremos con nadie, encontrémonos con el Padre. Porque sea una herida emocional, un daño que nos hicieron, un menosprecio, Él va a restaurar nuestra vida. Él va a sanar nuestras heridas emocionales del alma, del corazón. Y me encanta esto. Mientras Él se arrepiente y dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre tenía todo el derecho de decirle: olvídate, no tienes padre, no tienes casa, vete con los que gastaste tu dinero, vete con las mujeres que gastaste tu dinero, a ver cuál de ellas es capaz de mantenerte. Pero el padre tenía todo el derecho, pero no lo hizo. ¿Qué hizo el padre? ¿Cuál fue la reacción del padre? Le dijo: sacarle el mejor vestido, ponerle calzado nuevo y anillo en su dedo, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto que ha sido revivido, este es mi hijo perdido que ha sido hallado. Cuando llega Jesús todo cambia. Y por eso la diferencia entre el pan y la herencia: el pan es para todos, pero la herencia es solamente para los hijos. Mientras el hijo había malgastado todo cuanto tenía, el padre le tenía guardado el vestido, el calzado y el anillo. Esa es la parte de la herencia que te corresponde. Y vengo a hablarte de parte de Dios. Hay una promesa en la Biblia que dice que Él pondrá vestiduras blancas sobre nosotros. Él nos dará una piedra con un nombre que solamente conoce Él, y cuando nosotros lo veamos. Pero ¿saben algo?
Para recibir eso es necesario estar calzados con el apresto del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Porque cuando uno conoce a Jesús, todo es diferente. Cuando uno conoce a Jesús, todo es diferente. El matrimonio más destruido, aquellos que están a punto de firmar el divorcio, son reconciliados con lazos de amor y ni ellos mismos se pueden explicar cómo puede pasar eso. Pero quiero aprovechar este momento, déjenme, tengo que continuar. Cuando llega Jesús todo cambia. Cuando llegó Jesús al estanque, el que estaba enfocado solamente en el estanque y en el movimiento de las aguas, en la religión, en lo que el mundo le presentaba, en el esfuerzo del hombre, hay alguien que venía a presentarle una relación íntima con Dios. Un Dios que no es como el seguro que te lo arregla todo, tendrás problemas, dificultades, pero con una gran diferencia. Todos esos problemas no los pasarás solo, pasarás acompañado de alguien sobrenatural, alguien que sobrepasa sus expectativas, alguien que le va a dar consuelo en los momentos de aflicción, alguien que le va a darle alegría en los momentos de tristeza, alguien que le va a dar todo lo que usted necesita, porque el depósito del hombre y de la mujer hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Escucha a esa persona decir, yo no lo sé lo que hay, pero sé que hay algo, no lo sé. Eso se llama Dios. Y si quieres conocerlo, llegó Jesús. Llegó Jesús. Y donde Jesús llega, todo cambia. Por eso, Dios nunca improvisa, Él siempre tiene un plan. Nosotros cuando no tenemos recursos tratamos de exponer y buscar un lugar, una forma de arreglarlo, de poder solucionarlo. Pero a Jesús nada se le escapa de sus manos. Él todo lo sostiene y todo lo mantiene. Porque hay una frase muy nuestra que decimos, al que Dios sostiene se mantiene. Puede ser que estés en la cuerda floja, a punto de abandonarlo todo, como se suele decir en términos de boxeo, de tirar la toalla. Pero vengo a decirte, con nosotros está el campeón de campeones. El que no ha vencido ninguna batalla. Aunque pareciera ser que la cruz fue derrotado y Satanás frotaba sus manos diciendo, ya está, lo hemos vencido. Y después de 3 días, la puerta del sepulcro se abre y el Espíritu de Dios lo levanta a Jesucristo de entre los muertos. Y yo me imagino la conversación entre Satanás y la muerte. ¿Pero qué ha pasado, muerte? No le ha podido retener. Pero si tú no pudiste tentarle en el desierto, ¿cómo lo voy a retener? Y está escrito en la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¡Él ha resucitado! Y esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía, que tenemos a un Dios vivo, a un Dios real. Puede ser que, como dice la palabra del Señor, para los que se pierden la cruz es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. No estamos hablando de sectas ni de religiones, estamos hablando de relación íntima con Dios. Porque aquel que quiere conocer a Jesús, Jesús le está esperando. Y quiero aprovechar la ocasión en esta hora. Dios te bendiga. Si hoy quisierais aceptar a Jesucristo como Salvador personal de vuestra alma, hemos alargado esto por ellos simplemente. Porque creo que Dios nos ha traído a acusar no solamente la palabra. En esta tarde me tomo la libertad, Dios te bendiga. Bienvenidos. Nosotros predicamos a Jesús. Creemos en Jesús, en Dios, Padre y Hijo. Estáis a un paso de conocer la verdad. Aleluya.